donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales. No se lo pierdan. Hola, sean todos bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales. Y hoy estaremos aprovechando nuestros 27 minutos semanales para conocer detalles de la vida de uno de los grandes formadores de futbolistas de la capital. Un hombre que siempre buscó motivar a sus alumnos y se dedicó por entero al crecimiento y desarrollo de sus atletas. Desde niño nosotros teníamos como esa vocación. Desde antes, aún siendo jugador en formación, teníamos, porque nosotros organizábamos allí mismo en los terrenos del estadio y entrenábamos a nuestros equipos, los niños que vivían del barrio, lo cogíamos como equipo y uno hacía, yo me acuerdo que Tony dirigía un equipo y yo dirigía otro equipo y echábamos competencia entre nosotros. Casi todos los fines, cuando no estábamos en campeonato, casi todos los fines de semana echábamos en los terrenos allí en el parqueo atrás, que cuando aquello estaba de hierba, pues jugábamos allí en la última parte de atrás del estadio, ahí entrenábamos. Y siempre tuve la vocación de enseñar lo poquito que sabía al que no sabía nada. Yo diría que el niño fue el primer entrenador que tuve. El niño me tuvo más de 8 años. Me vio por primera vez, o yo lo vi por primera vez cuando tenía 5 años. Y es un entrenador que a mí, por lo menos a mí me lo ha dado todo. A mí me educó con su librito, ¿no? Él le educaba de otras maneras. Me enseñaba muchas cosas, me preparaba para la vida. Y principalmente como jugador, diría que se lo debo todo. Creo que él y mi papá han sido los principales de que yo esté donde esté. Y lo que me falta, ¿no? Hoy me toca hablar de una persona pero muy especial en mi vida, que influyó muchísimo en mi carrera como en mi vida. Desde muy pequeño fue la persona que me descubrió, que me instruyó y que hasta el día de hoy soy la persona que soy gracias a esa persona. Su nombre es Orlando Forcade, el niño, como muchos lo conocen. Para mí es súper importantísimo en mi vida, es más que un padre para mí. Fue la persona que mayormente estuvo más a mi lado que mi propia familia, porque era con la persona que a diario íbamos a entrenar, a la Diosil, nos recogía en la escuela, estaba pendiente siempre de nosotros, de cómo íbamos en la escuela, y trataba de que las cosas compaginaran entre deporte y la escuela. Hay muchos que no lo conocen, muchos que sí. Es el artífice de tantísimas generaciones, de sus manos, de su trabajo han salido muchísimos jugadores de muchas generaciones. Creo que no se le ha dado el mérito que merece, porque sinceramente ha sido una de las grandes figuras en el municipio y en la provincia, que no se le da el reconocimiento que merece. Sinceramente para mí es mi ídolo. Creo que eso más bien está en la persona y en lo que la gente, lo que las personas, los padres le inculcan a uno, ¿no? Yo por ejemplo, yo le debo todo. Yo le debo todo a él. Y siempre que vengo, sí, en agradecimiento y en la relación que tengo actualmente y siempre he tenido con él, yo lo veo más como un papá que como un entrenador de fútbol, ¿entiendes? Creo que eso más bien es personal y espero que aquí a
hasta que Dios me lo permita, cada vez que venga poder verlo, compartir con él y reírnos un rato. Los primeros pasos de Orlando el Niño Forcade en el fútbol se produjeron en el parqueo del Estadio Latinoamericano en la década del 50 del pasado siglo XX. Yo empecé en el Latinoamericano, en el parqueo, allí en los años 50, que había el campeonato profesional de fútbol de Cuba, a practicar, a jugar allí en el parqueo con pelotas de papel que jugábamos. Y veíamos los partidos y nos embullábamos. Y entonces después empecé a entrenar con un grupo de compañeros del barrio, de niños del barrio de allí. Pedimos permiso y nos dejaban entrenar en el Latinoamericano. Que entonces nos empezó Colágeno, no sé si ustedes han oído alguna vez de Colágeno, que es un gran del centro delantero que jugó aquí en la profesional con el Centro Gallego, nos entrenaba. Y de ahí fuimos saliendo y empezamos entonces a jugar los campeonatos, aquellos de Gironella, que dirigía, que era la Comisión Nacional de Deporte en los años aquellos, de la década del 50. Y participábamos, casi todos los domingos jugábamos partidos en la beneficencia. Como jugador, yo recuerdo mucho aquello muy románticamente, la verdad, porque como niño vivía enamorado de mi deporte, como todo cuando aquello, y era uno de los tantos, como con el Tony González, que era un compañero mío en aquel entonces, nos poníamos hasta a soñar, después que veníamos de los partidos, si ganábamos, si perdíamos, y nos contábamos y forjamos las ilusiones de todo, propias de muchachos, de niños de aquel entonces que no tenían nada de la vida, sino que buscaban aprender cosas y ser grandes jugadores, como las leyendas que oíamos hablar de algunos jugadores de aquellos entonces y demás, que soñábamos, era un muchacho muy, muy soñador. Después fue pasando con el tiempo, formamos y nos formamos en el primer equipo que hubo por ahí, que se llamaba Estadio Club, que lo sacábamos allí, donde nos regalaban los tacos viejos de los profesionales y esas cosas, y con esos tacos íbamos a jugar a la beneficencia y a todos los lugares donde participamos. El primer terreno que yo participé oficial fue en el Pedro Marrero, cuando aquello, que tenía un terreno de pelota en el centro, pero bueno, las porterías se ponían ahí y se jugaban como tal. Era buen terreno. Después de una etapa en el béisbol, Orlando el Niño Forcade regresa al fútbol para jugar par de años en la Liga Amateur de La Habana y luego dedicarse por entero a la labor de entrenador. Yo jugué un nivel, lo que pasa que honestamente tengo que decirlo así, hubo un tiempo, porque eso fue un entrecurso, yo jugué fútbol un tiempo y después me quité porque seguí con el béisbol. ¿Para qué voy a decirle una cosa? Entonces ese tiempo que tuve en el fútbol lo perdí hasta que volví al béisbol. Después de sin par de tiempo, volví al fútbol, pero ya volví casi como profesor. Jugué un año o dos en los campeonatos que organizó la liga aquí amateur, con el equipo el equipo que le llaman de los círculos deportivos de la ciudad, como el Conte, Campo Armada, militando a ese equipo que era de los entrenadores, que ya estábamos habilitados como entrenadores en la dirección de deporte. Pues jugamos como equipo y jugué 2 años ahí, donde no hubo gran trascendencia porque no llegamos a ser campeones nunca, aunque discutimos, y entonces, pero sí tuvimos juegos calientes y bueno, porque bueno, ustedes saben que por su naturaleza el fútbol es un deporte que es caliente y que lleva una emoción y una entrega que es incomparable con cualquier otro deporte. A principios de los 60 y tras habilitarse como entrenador, Orlando el Niño Forcade comenzaría a trabajar como entrenador en el Estadio de Los Pinos o Combinado Deportivo Eladio Cid, como también se le conoce a la instalación ubicada en el municipio de Arroyo Naranjo. Llego a trabajar ahí
empíricamente, porque hacen casi ocasionalmente, porque ahí entonces se hace el estadio Los Pinos. Entonces están buscando una plantilla y de gente que tengan conocimiento, que conozcan los deportes. Y entonces nos presentamos y nos habilitaron como entrenadores del Linder y empecé ahí en Los Pinos en 1961. Exactamente, que ahorita te digo, a veces que pues, uno puede confundir un año con otro, pero fue en el 61, en realidad, cuando se empezó ahí. Y trabajamos con mucha emoción con aquellos muchachos, porque fue una plaga cuando empezamos allí, el primer año y el segundo año, podemos decir casi, que teníamos casi de todo. No con mucha abundancia, no de estos tiempos de fútbol moderno, no, pero bueno, más o menos, con lo que uno estaba acostumbrado de muchos años atrás, de cuando uno fue jugador de eso, para tener un grupo de alumnos, de poder procesarlo y demás, y desarrollarlo ahí con el tiempo. Pues teníamos bastante, porque yo me acuerdo que los primeros 3 años yo tenía un uniforme que decía Los Pinos, para los muchachos, que era un short verde con un pullover verde y una cruz aquí, que decía en el medio de Los Pinos, y donde ese uniforme me duró como 3 o 4 años, porque ¿qué es lo que hacíamos? Que esos uniformes los cuidábamos. No teníamos aquello, teníamos el acervo aquel de trabajar, de cuidar las cosas. Y nos duró como 3 años, hasta que después fueron viniendo y donde después empezaron las escaseces, como tú dices, con los equipos, pero ya dominábamos un grupo. A pesar de que no siempre contaba con los materiales necesarios para entrenar a las decenas de niños que llegaban al terreno, Orlando el Niño Forcade siempre se las ingeniaba para mantener motivados a sus jugadores. Cuando aquello yo tenía 100 y pico alumnos y tenía un solo huevo uniforme y había que llevar, como yo era solo el entrenador en esos primeros años allí, que no tenía nadie que me ayudara, y trabajar con 100 y pico había que ser mago y había que poner la mente para organizar y darle tareas de trabajo a todo el mundo. A veces algunos al principio los citaba 2 o 3 veces a la semana, y otra vez, pero todo el mundo quería, todo el futbolista quiere estar todos los días, y entonces venían y había que resolver ese problema, porque hay algunos que tenían mucha calidad y abandonaron el deporte, por H o por B o por situación, uno porque se fueron, porque los padres se lo llevaron del país, otros que tenían calidad también para ser atletas grandes dentro del fútbol. Pero yo he tenido tantos alumnos que yo he soñado con muchos alumnos, porque sé que tenían calidad. Cada vez que yo veía un muchacho con talento, yo soy de los que incansable para trabajar con esa gente, toda mi vida de oficio. Ahora he tenido también la suerte, después de pasar por las escuelas y ganar en lo que es dirección de equipo y otras situaciones, y organización de toda esa serie de cosas, y controlar eso, y cómo fomentar un campeonato, todo eso que hoy en día domina cualquier entrenador que va al Fajardo por el tiempo atrás, porque yo fui en los primeros años de Fajardo, todos que tuvieron posibilidad de dar curso. Ahí estuve yo siempre, porque estaba entre la gente que más alumnos tenía aquí en La Habana siempre. Hola, ¿esta es Cuba o adentro? Donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo fútbol por dentro. Síganos en las redes sociales. No se lo pierdan. En casi 6 décadas como entrenador de base, muchas son las historias que vivió Orlando el Niño Forcade con sus alumnos. Las pocas horas de sueño el día antes de los partidos, los viajes a la ciudad deportiva para disputar el campeonato provincial y sobre todo el trabajo constante día tras día, marcan la vida de uno de los grandes formadores de futbolistas en Cuba.
Son 58 años. Yo conocí, por suerte, esta ciudad deportiva cuando era una laguna. Y yo venía a pescar, como vivía aquí cerca del Latino, venía a pescar aquí a la laguna. Después la vi convertirse en terreno, en lo que es hoy en día, ciudad deportiva. Todo eso, no te digo que es romanticismo, y a veces yo quisiera hasta ponerme a hacerle verso a todos de mi historia, hacer verso, porque a veces me siento poeta y soy capaz de hacerlo. ¿Te das cuenta? Porque es una cosa muy linda, a través de ver todo el decursar desde que uno fue ver y poder recordar todo ahí. Y te pones hasta bravo contigo mismo cuando se te escapan momentos de emociones. Y mucho, porque son tantos y tantos que uno, para la balumba es muy grande para recordar. Yo casi no, en los días de partido, yo casi no dormía, porque ya sabes, tenía que estar y habían, ¿sabes cómo es? Hay chamacos que sí se desprende, pero hay chamacos que el cansancio mismo lo hace que ser dormilón. Y yo desperté a muchos muchachos, que iba a su casa a despertarlos. Y después arrancaba con él a lo mismo a pie que en la guagua, que para mí no era algo de ninguna dificultad. Eso me causaba placer, porque estaba cumpliendo, creo que con lo que debía hacer. Como estaba cumpliendo con las cosas que debía hacer, pues nunca me molestó. Hay quien me decía, no, yo no hago esto. Bueno, tú no haces eso, pero yo sí lo hago porque es que a mí me duele que este muchacho es un talento de fútbol y que no se pueda desarrollar por el abandono y eso, y que tú no seas capaz de incentivarle todas las actitudes que él tiene y protegérselas para que él tenga el desarrollo debido en su vida. Incansable trabajador del fútbol, Orlando el Niño Forcade lamenta que ciertos tecnicismos lastren la masividad en el fútbol de base. Más que un título de determinada escuela, el Niño Forcade asegura que lo fundamental es conocer al jugador, saber cuáles son sus características y cómo se le debe motivar y conducir en un terreno. Aquí el fútbol cubano tuvo momentos que yo creía que que hoy en día, que en estos tiempos, no era para que estuviéramos, para que estemos como estamos. Nosotros debiéramos tener un rango mucho más alto en el fútbol, porque hemos perdido, ganamos muchas cosas en la trayectoria, pero la hemos vuelto a perder. Y todo lo que habíamos ganado, con todo lo que se nos presentó y pudimos adquirir con esfuerzo, pero todos lo perdimos porque hemos llegado a que todo el que adquirió capacidad para grandes mayores, se le han esfumado las cosas de la mano porque todo ha decaído y se han perdido todas las cosas. El trabajo no se puede realizar. De acuerdo con el modernismo y pensando en grande, ya uno tiene que decirle, primero tiene que prepararte, pero antes que todo tiene que gustarte el deporte y quererlo y tener el deseo, porque el que sea entrenador no puede tener caritas ni nada de eso. Si tiene que saber que hay personas, que en el mundo hay de todo y que hay que llegar a tener habilidades para dosificar hasta lo indomable. El peso de los años y la nula atención y motivación de las autoridades futbolísticas del país han alejado a Orlando el Niño Forcade de los terrenos de fútbol. No obstante, el Niño Forcade no descarta volver a las canchas, pues el fútbol es su vida y sin él la vida no tendría sentido. Es verdad, eso sí nos defrauda un poco, porque nosotros hemos tenido compañeros como el Goyo Dalmao, con el cual de vez en cuando nos reunimos y comenzamos, y él es uno de los que honestamente me ha dicho, niño, ven, regresa, pon aunque sea ahí, echa los últimos años que te queda trabajando ahí, como sea, en la cualquiera, que tú vas a tener la oportunidad siempre de tener muchachos, porque todo
el que cuando dicen el niño forcado, todo el mundo que quiere, y el único que llenaba ese terreno ahí eras tú y todo eso. ¿Por qué no vas? Vuelve. Y yo le digo, chico, pues, vaya, he perdido un poco en eso el ímpetu. Se ha perdido. Y no sé si pues quisiera, mentalmente, tengo la mente que deseo me dan y proceso el deseo, pero no lo he llegado a ejecutar porque no he recibido el impulso. Creo que ahora actualmente, como me siento un poquito físicamente adolorido y demás, que voy a tener que hacerlo, porque para tratar de echar una vejez completa, más saludable, creo que eso, porque eso es un motivo para mí de salud. El estar entrenando y el estar haciendo cosas y pensando. No, sería un nonato, sería uno que no ha nacido. Mirar para atrás sin fútbol, aunque sea, yo tengo que recibir una reminiscencia de cualquier minimés, algo que esté sucediendo donde quiera de fútbol y hablar sobre el fútbol y compartir. Yo hay muchos muchachos que se ponen a discutir y hablar de esto y de todo porque yo domino bastante deporte, pero el fútbol fue el máximo mío, porque fue al que le dediqué mi magisterio y le dediqué todo. Pero para mí sin el fútbol ya morí. Sin fútbol morí. Estoy muerto. La divisa mayor que tiene un entrenador como yo y de todos los que habían en aquel entonces como yo, era saber que el alumno que uno entrenara trascendiera y tuviera éxito profesionalmente o de cualquier tipo donde se le reconociera. Eso es el honor y es la divisa mayor que tiene un entrenador de mis tiempos. Y con eso quiero decir que mi mayor divisa ha sido eso. La vida. Si voy a hablarle, el fútbol para el niño fue la vida. Y vivió por el fútbol. Y el fútbol, y el niño vivía, trabajaba, era su trabajo y era su vida. Era por donde respiraba, era por donde comía y era por donde se divertía. Y toda esa serie de derivados que puede tener el fútbol, conmigo que yo lo tuve. Para toda esa gente que han compartido, para todos esos que fueron alumnos míos y que han sido alumnos míos, por los que he vivido, por los que he dado hasta la sangre y por los que la volvería a dar si tuviera fuerza y oportunidad para hacerlo. Yo le deseo un viva, que ellos son la razón, lo único que siguen siendo la razón de mi vida y de mi porvenir. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de lo que es actualidad en el fútbol cubano. Síganos en las redes sociales. Recuerde que esto es Fútbol por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. Hasta la próxima. Hola, esta es Cuba por Dentro, donde lo más importante es el fútbol que se hace en Cuba. A mí me gusta el fútbol, por eso veo Fútbol por Dentro.
Síganos en